Actualidad, empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias. Y sí, gracias a Dios, hoy es lunes. Sea usted bienvenido a Tendencias. Este es nuestro programa número 700. Le saluda Ángel Mejía, acompañado por el licenciado Luis Fernando Aguilar. Luis Fernando, bienvenido a Tendencias. Muchas gracias, Ángel. Es un placer estar con ustedes nuevamente después de un tiempo de ausencia, pero con mucho gusto compartiendo con toda nuestra audiencia en un nuevo lunes. Y este lunes, programa número 700, también estamos programados para tener una actividad presencial en la cual usted podría venir a la radio y vamos a compartir un pastel, una refacción, a rifar libros, a transmitir en vivo. Es una actividad que estará pendiente para reprogramarse después de que la situación aquí en Guatemala se normalice o que sea más predecible. Creemos que las tardes son un poquito más difíciles que las mañanas. En las mañanas vemos mucha actividad. Es probable que lo hagamos desayuno, pero ya le contaremos a continuación. Le queremos contar que en este programa 700, sí, es el programa 700 de Tendencias, lunes 16 de octubre de 2023. Tendremos en el segmento 1 la cápsula de Gracias a Dios es lunes. Un concepto que le pregunto, ¿se vale gritar? ¿Se vale gritar? ¿Por qué se vale gritar? La segunda es el liderazgo al estilo de Jesús de nuestra querida amiga cumpleañera la semana pasada, Yulisa Sánchez, con esta cápsula que habla de liderazgo con amor. Y luego estará también con nosotros José Cont con la cápsula de inversión exponencial. Y en esta ocasión nos estará compartiendo acerca de el mercado. El desconocimiento de este factor hace que muchas veces no tomemos buenas decisiones. Y ya después en el segundo segmento estaremos en la entrevista con Luis Fernando Aguilar y Ginny Castillo acerca de los cambios que se han dado y las implicaciones que tiene para las empresas, los empleadores y los trabajadores en función de estos temas de bloqueos. Pero vamos a ir entonces a este contenido de Gracias a Dios es lunes, se vale gritar. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. ¿Se vale gritar? Sin duda es una manera de reaccionar, pero también es una forma de anunciar que hay peligro. ¡Cuidado! ¡Agáchate! ¡Corre! O una forma de pedir auxilio. ¡Ayuda, por favor! También gritamos cuando alguien está a la distancia o para expresar gritos de júbilo, celebración, aunque esos gritos de alegría son verdaderamente únicos. Pero, ¿qué crees que pasa en nuestros cerebros cuando nos acostumbramos a escuchar constantes gritos? Gritos de enojo, de reclamo, de estar llamando a alguien. Pues resulta que ya no reconocemos ninguna diferencia entre si hay peligro o si alguien está enojado. Hay personas que se acostumbraron a vivir en ambientes donde se eleva la voz y se dan gritos por todo. ¿Qué crees que va a pasar cuando exista una situación peligrosa o se les dé una advertencia de vida o muerte? Lo más probable es que no atiendan la advertencia, incluso se molesten o respondan con otra pregunta. Imagínate que le digas, agáchate, cuidado a un lado, y se voltee y te pregunte, ¿por qué? ¿Por qué querés que me agache? ¿Por qué querés que tenga cuidado? Y entonces, si es que había peligro, ya para entonces probablemente sea muy tarde. Piénsalo por un momento. Está bien gritar, pero debiéramos identificar cierto tipo de gritos solo para anunciar peligro, solo para anunciar que existe una advertencia muy seria. Te animo a que le preguntes a un familiar o a un compañero de trabajo, ¿crees que levanto mucho la voz? ¿Crees que grito constantemente? ¿Grito cuando me enojo? Es absolutamente equivocado pensar que solamente gritando entiende la gente o que debemos gritar de vez en cuando para evidenciar quién manda de verdad. Como sabes, nunca es tarde para corregir. Podemos reprogramar nuestro cerebro creando nuevas rutas neuronales con base a la repetición. Si te das cuenta que sueles gritar por las razones incorrectas, el primer paso es reconocerlo. El siguiente paso es pedir perdón. Y el siguiente paso es evitar seguir gritando por todo. Te animo a decirle a tu familia, nosotros solo gritamos para anunciar peligro y si celebramos con gritos de alegría. Pero esa decisión puede ser un verdadero salvador de vidas. ¡Gracias a Dios! ¡Hoy es lunes! Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes.
Aprendamos de las enseñanzas de Jesús que revolucionaron la forma de liderar. Liderazgo al estilo de Jesús. Y gracias a Dios, hoy es lunes, un nuevo lunes que el Señor nos permite vivir y que nos permite compartir aquí en su programa Tendencias, en su segmento Liderazgo al estilo de Jesús. Hoy voy a compartirles acerca de otra cualidad, quizá una de las cualidades, o me atrevo a decir, la cualidad más importante que Jesús mostró a través de su liderazgo. Y esto es liderar con amor. Liderar con amor. Algo que para muchos puede sonar quizá romántico o quizá hasta cursi, pero que se ha vuelto cada vez más una necesidad inminente en todos los lugares donde los líderes nos desenvolvemos. Fíjense que cuando uno se pone a pensar en los tiempos de Jesús, cómo era que hacían las cosas, cómo se hacían las cosas, les voy a contar aquí rapidito, ¿verdad? Cuando Jesús estaba predicando en una colina, por ejemplo, y que él incluso o cuando navegó en el mar de Galilea y él le hablaba a las multitudes de una manera tranquila, calmada. Imagínense un ambiente tranquilo, con mucha gente que se sentía sin presiones, sin mucho estrés, porque en esos tiempos la vida era diferente, y entonces se sentaban a escuchar un sermón como los que daba Jesús. Ahora quiero que se imagine su lugar de trabajo. ¿Cómo es? ¿Será que se parece a ese ambiente apacible, tranquilo, afable? ¿O será que lo que se ve hoy en día es un poquito diferente a eso? Y eso demuestra la gran necesidad que hay de mostrar amor en todo lo que hacemos, y amor sobre todo por las personas. En primer lugar, Jesús dejó absolutamente claro que Él quiere que todos los líderes verdaderos irradien su amor a todos los que les rodean. Y por eso Jesús habló tanto de eso. Él habló de la luz, habló de ser luz para los demás. Y nosotros como líderes debemos aprender a ser luz para otros. En un mundo tan lleno de confusión, en un mundo lleno de oscuridad, en un mundo caído como el que vivimos, se vuelve más que nunca necesario e imperativo liderar con amor. En Mateo capítulo 5, Jesús nos deja un gran mensaje respecto a esto. Fíjense, ahí no dice, deje que su luz brille delante de los hombres de tal manera que pueda lograr una promoción y todos piensen que es una gran persona en su empresa. No es eso lo que dice. Mateo capítulo 5 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué significa eso? Que si nosotros como líderes somos diligentes en hacer nuestro trabajo, en hacer eso que llamamos buenas obras en el mundo en el que nos desenvolvemos, en las organizaciones o en las empresas a las que pertenecemos, eso hará que otros se maravillen de la diferencia que Cristo hace en nuestra vida. Y esto es muy importante porque fíjense que nadie va a querer escuchar hablar del amor de Jesús si nosotros como líderes no somos diligentes en el trabajo que hacemos. Las personas primero nos van a decir, muéstrame lo que haces, antes de decir, dime lo que haces o lo que quieres que haga. Ellos quieren ver primero cómo nosotros nos comportamos para luego querernos escuchar. Porque la mayoría de personas están atentas a lo que nosotros como líderes hacemos. Y solo cuando nosotros demostremos que lo que decimos lo vivimos, entonces ellos estarán atentos a escucharnos. Los que tienen el impacto positivo más grande en el trabajo son los que han establecido el más grande nivel de credibilidad en lo que hacen. La mayoría de las personas solo escucha a los que han aprendido a respetar. ¿Y por qué respetan a un líder? Porque es un líder íntegro, porque es un líder que busca la excelencia, porque es un líder que sabe hacer su trabajo bien, que tiene credibilidad, que es competente en su trabajo. Y entonces
las personas estarán dispuestas a escucharle hablar acerca del amor de Jesús. Recordemos que el trabajo es simplemente un medio para poder compartir las buenas nuevas de salvación, y eso es reflejar el amor de Jesús hacia los demás. Así que hay una invitación para cada líder cristiano. No importa si usted se desempeña en una organización sin fines de lucro o en una empresa cuyo resultado es obtener un nivel de rentabilidad para los accionistas, o cualquier otro tipo de organización, un equipo deportivo, un equipo eclesiástico, en cualquier clase de organización en la que usted le funge como líder. Recuerde que nadie va a querer escucharlo hablar en amor si usted primero no lo demuestra. Y además nadie lo va a querer escuchar si primero no demuestra que es diligente y es competente en su trabajo, en eso que está haciendo ahí en el lugar donde Dios lo puso a liderar. La credibilidad debe ganarse día a día en el contexto de las alegrías, de las desilusiones. Es decir, no importa lo que pase, que la gente pueda creer en usted y que la gente pueda confiar en usted. Es un requisito indispensable para que ellos quieran escucharle hablar acerca del amor de Jesús. Y nosotros tenemos que aprender a mostrar ese amor en todo lo que hacemos. Así que, amigos y amigas, yo les invito a que busquemos cada vez más del Espíritu Santo para que Él ponga en nosotros ese amor y que nosotros podamos liderar con amor a las personas. Porque ese amor es lo que va a permitir que ayudemos a otras personas a sentirse valoradas, a sentirse apreciadas, a sentirse respetadas en sus lugares de trabajo y a querer escuchar del amor más grande que existe y que ha existido y que existirá hasta los últimos días de la tierra, cuando Jesucristo venga nuevamente, y que es el amor de Dios. Que nosotros como líderes podamos ser un reflejo de ese amor en todo lo que hacemos en nuestras organizaciones. Les saludo Yulisa Sánchez y espero que esta semana Dios bendiga todas sus metas, todos sus sueños y anhelos, y sobre todo que ponga más amor en usted para liderar. Los espero en una próxima. Hasta pronto. Estás en sintonía de la radio más fresh de Guatemala, Ilumina FM. Entrevistas, libros, recomendaciones, negocios, emprendimiento. Esto y mucho más en Tendencias Podcast. Búscanos en Spotify. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenidos, estamos en Tendencias, estamos en vivo. Luis Fernando Aguilar, Ander Mejía, les saludamos. Una tarde que había mucho tráfico para el lado de San Cristóbal, a Roosevelt. Roosevelt, correcto. Curiosamente no se sentía mucho tráfico para donde está el Centro de Convenciones Ilumina, donde está la radio. Es decir, Carretera Salvador parecía que no tenía muchos carros subiendo. Carretera Salvador, Santa Catarina Pinula. Entonces me pareció bien extraño. Todo el tráfico iba para arriba. Roosevelt, Liberación para arriba. No sé de dónde venías, Luis Fernando, pero... Venía del sur y precisamente como comentabas, todo Aguilar Batres, Boulevard Liberación con dirección hacia Carretera Salvador, súper despejado. Usualmente a esa hora pues es muy difícil transitar, y por el contrario, el lado que va hacia la Roosevelt totalmente congestionado. Y aquí le estaremos haciendo compañía mientras usted llega a su destino. Este contenido que nos prepara José Cont es acerca de inversiones, y esto tiene que ver con el análisis del mercado para poder hacer una inversión. Estamos en el programa 700. Si usted quiere compartir con nosotros un mensaje, el número de WhatsApp sigue siendo 59951111, 59951111. Comparta con nosotros. Estamos contentos de celebrar 700 programas. Sabemos que no podemos vernos hoy en muy vivo, pronto, ¿verdad? Pero lo haremos muy pronto. Tal vez no va a ser una transmisión desde el programa. Probablemente sea un desayuno, pero compartiremos juntos para celebrar 700 programas de Tendencias. Escuchemos entonces a continuación a José Cont. Inversión exponencial.
Desde los fundamentos de inversión en startups hasta estrategias de inversión en capital de riesgo. Comprendamos mejor los altibajos de los negocios disruptivos actuales. Inversión exponencial. Hola amigos de Tendencias, es un gusto estarles acompañando en esta cápsula de inversión exponencial. Hoy vamos a estar hablando acerca de las claves. Hoy vamos a introducirnos a las primeras claves que se toman en cuenta a la hora de invertir en una startup, en un negocio de alta atracción. Cuando vemos todas las innovaciones que hoy están surgiendo en el mundo y emprendedores que están revolucionando diversos sectores, muchas veces nos emocionamos y nos dejamos llevar por la pasión de estos founders, por la manera en que presentan sus startups, sus emprendimientos, pero a ciencia cierta, muchas veces no tenemos claridad si realmente esta va a ser una buena o una mala inversión. Hay algunas claves que a lo largo de los años los inversores comparten y que son buenas prácticas en la industria a la hora de invertir en una startup, invertir en un equipo de emprendedores. Así que vamos a introducirnos a esas claves, a esas ideas de cuáles son esos criterios que tenemos que tomar en cuenta si estamos considerando invertir en un nuevo negocio, en una nueva startup, en una nueva solución tecnológica que algún equipo de emprendedores brillantes estén desarrollando. Y la clave más importante de todas, la primera, que es la crítica y es por la que voy a empezar y en la que hoy me voy a centrar, es el mercado. La regla básica de la inversión de capital de riesgo o venture capital es que todo empieza y acaba con el tamaño del mercado. En el libro Secrets of Sand Hill Road, que cuenta la experiencia de Scott Cooper, Managing Partner de Andreessen Horowitz, uno de los fondos más reconocidos de Estados Unidos, hay una frase enfocada en este aspecto que dice: una startup puede tener éxito en mercados grandes, incluso con equipos mediocres, pero un gran equipo siempre perderá en un mal mercado. Por lo tanto, cuando hablamos de un mercado, a la hora de emprender, a la hora de desarrollar un negocio, un buen mercado tiene tres grandes características. La primera es el tamaño, la segunda es la atracción del mercado y la tercera es la accesibilidad. El tamaño del mercado se suele medir con una métrica que es llamada el TAM, y los inversionistas obviamente buscan oportunidades en mercados que sean grandes, porque esto significa que habrá un potencial significativo para el crecimiento y la rentabilidad. Una startup o un emprendimiento que opera en un mercado grande va a tener mayor chance, mayor oportunidad de generar ingresos sustanciales, incluso si este emprendimiento solo captura una pequeña porción de ese mercado. Por lo tanto, la primera característica de un buen mercado es que sea un mercado grande. Si nosotros, por ejemplo, somos amantes de los animales y decidimos emprender en esa industria, podemos crear, no sé, una veterinaria, hablando de negocios tradicionales, una veterinaria que atienda a mascotas que sean perritos, que sean gatos, que son las mascotas típicas tradicionales, y pues obviamente vamos a tener un mercado grande. Pero ¿qué pasa si decidimos atender a mascotas como que muy exóticas? Supongamos que solo atienden iguanas. Pues obviamente va a ser un mercado muy limitado, que no va a tener todo el potencial que podríamos lograr, incluso aunque nosotros seamos brillantes. En el ejemplo tecnológico, ya en el mundo de las startups, negocios que hoy son mercados muy grandes, podemos ver el mercado cloud, de todo lo que está en la nube, con soluciones como Dropbox, como todas esas capacidades tecnológicas de almacenamiento que cada día necesitamos más
para almacenar nuestras fotografías, videos, etcétera. Entonces el mercado de la nube pues es un mercado que va en crecimiento. Es mentira de que nosotros vamos a dejar de almacenar las cosas y ocupar menos espacio. Al contrario, incluso lo podemos ver en los dispositivos móviles, que cada nueva edición, cada nuevo lanzamiento aparecen con una mayor capacidad de almacenaje. Por lo tanto, digamos que el mercado cloud es un mercado en crecimiento. El mercado de la salud, el mercado health tech, es un mercado que va en crecimiento, y así hay muchas industrias. Por lo tanto, la clave es, primero, considerar el tamaño del mercado. 2, la tendencia, justamente, si es un mercado que va en crecimiento o un mercado que va en declive. Actualmente, a nivel tecnológico, mercados en crecimiento son mercados de vehículos electrónicos. Es una industria que cada vez las personas que están pensando comprar un vehículo les llama más la atención. El mercado de la realidad aumentada, el mercado de la realidad virtual, el mercado de la tecnología como tal, nuevas herramientas de comunicación, etcétera. Son mercados que van en crecimiento. Hay otros mercados, por otro lado, que van en declive. Por ejemplo, si nosotros lanzamos un e-commerce, pero un e-commerce donde vendemos DVDs, pues la verdad es que posiblemente podamos capturar a un mercado nostálgico, o supongamos que lanzamos una tienda online, lanzamos un kiosco en un centro comercial de la ciudad, donde sea, de disquetes. Por supuesto que hace 15 años los disquetes eran un dispositivo indispensable para las personas que usaban equipos y necesitaban almacenar información, pero hoy es un mercado que pues ya va en declive, no es un mercado que va en crecimiento, al contrario, es un mercado que cada día va hacia la baja. Entonces, por lo tanto, es un mal mercado, no está en crecimiento. Y la última clave para un buen mercado, para entrar a un buen mercado, es entender la accesibilidad. Y esto es que hay algunos mercados que no tienen barreras de entrada tan altas versus otros mercados donde prácticamente es muy difícil entrar y competir, y que vamos a requerir muchísimo recurso. Buenos ejemplos a nivel de tecnología, a nivel de startups, son todo lo que tiene que ver con software as a service en los países de Latinoamérica, el sudeste asiático, África, que son regiones donde, digamos, todavía hay una gran necesidad de acceso a tecnología. O si retomamos el ejemplo anterior, e-commerce. Los e-commerce en regiones como Centroamérica, Sudamérica, México, son mercados con muchísimo potencial. Acá en nuestro país, menos del 50% del total de usuarios de internet han comprado online. Por lo tanto, es un mercado accesible en el sentido que es como un gran océano azul. Hay muchísima oportunidad. Por otro lado, malas ideas a nivel de accesibilidad a la hora de emprender son mercados ultra regulados, mercados que requieran, digamos, que muchísimas acreditaciones de muy alto costo, con muchas barreras complicadas de vencer. O si volvemos al ejemplo del e-commerce, lanzar e-commerce pero en mercados saturados, por ejemplo el mercado de Estados Unidos, que supongamos que estamos pensando lanzar una tienda online y competir contra Amazon. Pues la verdad es que lo podemos hacer, podemos irnos a Estados Unidos y empezar a construir algo, pero evidentemente va a ser mucho más difícil porque pues es un mercado ya, digamos, que casi controlado por Amazon y otros gigantes, y por lo tanto vamos a necesitar mucho capital, mucho recurso, mucho talento, mucha tecnología para pues irle ahí sí que prácticamente comiendo mercado a estos gigantes. Por lo tanto, cuando emprendemos, cuando estamos pensando en lanzar una startup, es fundamental considerar el tema del mercado. Otro ejemplo que a mí me gusta poner es: cualquier emprendimiento al final es difícil lanzarlo, es difícil, va a requerir recursos, tiempo, disponibilidad, talento, dedicación. Entonces, ¿por qué no de primas a primeras elegir un mercado con más potencial para por lo menos facilitarnos un poco la vida? Así que si nosotros tenemos la oportunidad de invertir en un emprendedor, si nosotros tenemos la oportunidad de invertir en una startup, siempre pensemos en el mercado, el potencial que tiene, hacia dónde va, si es un mercado en expansión, si es un mercado accesible. Eso nos va a ahorrar a nosotros como inversores, nos va a ahorrar un tema de ansiedad, y al founder también, por supuesto, que le va a ahorrar dolores de cabeza y también recursos, y va a poder hacer algo mucho más significativo e impactante. Así que
Con eso quiero cerrar esta cápsula explicando el primer criterio, el criterio digamos que fundamental, la regla básica en el mundo de la inversión de capital de riesgo, que es que en una startup, en un emprendimiento, todo empieza y acaba con el tamaño del mercado. Con eso cierro mi cápsula y los invito a que continúen en sintonía de tendencias. Todo comenzó en el corazón de Dios. Aunque hemos cambiado con los años, Dios sigue siendo el mismo. Ilumina FM, 15 años. 17 horas, 58 minutos. Un momento de oración por Guatemala. Padre que estás en los cielos, las situaciones que acontecen en este mundo pueden robarnos la paz. Pero hoy decidimos confiar en ti y en tus cuidados. Tú eres el Dios de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestra nación. Confiamos en que veremos tu gloria. Tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a tomar un tiempo para orar por nuestro país. Busquen el bienestar de la ciudad. Oren por ella al Señor, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella. Jeremías 29:7. Existimos para hacer luz. 24 horas con sonidos fresh. Escucha lo mejor de la música cristiana en inglés. Ilumina FM. Fresh Sound. El contenido más actual. Emprendimiento, finanzas, cultura, familia y lo más nuevo de la música. Ilumina FM. Todo para tu crecimiento personal. Sonidos frescos. Somos Ilumina FM 98.1. Fresh Sounds. Las empresas que escucharás a continuación apoyan la visión de Ilumina FM. ¿Equipos dañados por tormentas eléctricas o sobrevoltajes? Actualmente los picos de voltaje son los responsables de daños a los equipos eléctricos en un 75%. Prevenga estos daños con supresores de transientes ProSurge. Cuentan con certificación de alta gama a un precio competitivo. Cat Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca ProSurge. Estás disfrutando de sonidos frescos. Escuchas Ilumina FM. Comenzamos la semana con Tendencias, nuestro podcast live que trae contenido de actualidad de negocios, empresa, mercado laboral, emprendimiento y mucho más. Escuchas Tendencias. Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en La Entrevista. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Estamos iniciando la semana. Esta es la segunda quincena del mes de octubre. Se nos presentan 2 semanas y 3 días para terminar este mes de octubre. Ginny Castillo está con nosotros en el segmento central de la entrevista junto con Luis Fernando Aguilar. Ginny, bienvenida a Tendencias. Estamos en nuestro programa número 700. El día de hoy está programada una actividad con nuestros oyentes. Sin embargo, estamos aquí acompañándolos en su camino de regreso. Días que han sido bastante complicados en Guatemala. La semana pasada teníamos un tema en la expectativa que podría haberse decretado un estado de sitio y qué implicaciones tendría.
Sin embargo, el día de hoy estamos con otro tema acerca de estos cambios repentinos. Yo soy un patrono, soy empleador y ante estas circunstancias tan cambiantes, ¿cómo puedo hacerle frente a estas situaciones que se están dando con nuestros trabajadores? Y queríamos compartir de ese tema, tema sugerido por Ginny, también aquí por Luis Fernando, cómo afrontar estas situaciones en cuanto al trabajo. Muchas personas, por cierto, esta mañana estaba con una persona que se dedica a la consultoría y me decía, bueno, muchos clientes nos cancelaron, ¿verdad? La semana pasada o desde que esto se dio, desde el 2 de octubre. Y desde entonces ha sido incierto. Yo no he tenido prácticamente la oportunidad de... Me cancelaron, ¿no? Los compromisos y eso implica que no puedo facturar. Es el caso de muchas personas, Ginny. Muy bien, parte de un cliente, por ejemplo, que tenía alimentos refrigerados, que estaba pagando una multa muy grande por cada día que no podía sacar sus alimentos de la... trasladarlos al lugar de... Trasladarlos a Guatemala. Y un contenedor refrigerado es más costoso y había acumulado muchos contenedores que habían coincidido y eso implica multas enormes. Pero de igual manera se tiene que pagar planillas de los colaboradores donde no pudieron estar y se pagó ayer planilla. ¿Cómo se lidia con eso o cómo lidiar con esta situación, Luis Fernando Aguilar? Bueno, Daniel, déjame decirte que sí, definitivamente, como mencionaba Ginny, son situaciones muy sui generis. O sea, creo que nadie planifica, o tal vez dentro de la planificación no consta el hecho de que va a existir bloqueos por 10 días y que te va a impedir operar, que te vas a quedar sin materia prima o que tus empleados no van a poder trabajar. Sin embargo, creo que de una u otra manera existe cierto antecedente con el tema de COVID, ¿verdad? Cuando las empresas pues cerraron, materialmente era imposible que tus trabajadores se presentaran al lugar de trabajo o que tu negocio estuviera abierto. Entonces, digamos que hay una situación parecida ahí. Y yo diría que para empezar debemos tener una plena comunicación con los trabajadores, hablando específicamente en el tema de la relación laboral. Porque hay varias cosas que podemos hacer. Yo diría que número uno, podemos también tomar ventaja de la comunicación a través de las tecnologías como es Zoom, como son varias reuniones que se pueden realizar, y con esto hablo específicamente del teletrabajo, es decir, aquellas personas que puedan realizar sus funciones a través, digamos, del teletrabajo, pues continuar con esta relación laboral a través de ese medio, no necesariamente presentarse físicamente al lugar de trabajo, sino realizarla desde su hogar o desde su oficina particular y pues de manera a tener continuidad. Por otra parte, hay acuerdos, y me voy adelantando un poquito, y tal vez Ginny tiene, si quiere hacer una observación ahí, pero por ejemplo he tenido algunos clientes que han de mutuo acuerdo modificado su horario de trabajo, sus días de descanso, para básicamente... Cuando decías su horario es empezar más temprano y salir más temprano, ¿verdad? Exactamente, porque por ejemplo, usualmente los bloqueos en Ciudad de Guatemala habían empezado alrededor de las 7, 8 de la mañana, ¿verdad? Entonces precisamente para que... Y bueno, he estado durante todo el día.
y eso hacía que los trabajadores tuvieran mucha dificultad para llegar a su centro de trabajo y mucha dificultad para trasladarse de vuelta. Entonces, de común acuerdo, algunas empresas que conozco pues celebraron un agreement, un acuerdo con ellos, para la redundancia, y pues decidieron modificar y entrar, por ejemplo, 6 de la mañana, salir 3 de la tarde y modificar, por ejemplo, algunos días de descanso. Descansaron lunes y martes semana pasada, trabajaron, digamos, en este caso el sábado y el domingo, y así han tratado de paliar las situaciones. ¿Por qué? Porque el derecho de trabajo es muy dinámico, pues puede beneficiarnos en cierta manera, llevar ese tipo de acuerdos con los trabajadores sin reducir sus derechos como tal, ¿verdad? Y obviamente pues le permite al patrón o a la empresa seguir operando y pues reducir la cantidad de pérdidas. Te lo digo como un ejemplo, pero son cosas que podemos ir planificando, que podemos ir conversando, ¿verdad? Y pues llegar a acuerdos mutuos. Ginny, en este caso, mira, hay personas que se pueden llevar el trabajo a la casa con una computadora y con una conectividad de telefonía. Sin embargo, muchas personas no lo pueden hacer. Digamos, una persona de taller o un operario en una planta y que no llegó físicamente significa que no pudo hacer mayor cosa desde su casa. ¿Cómo se trabaja ese tipo de cosas? Uh-huh. Esa es una muy buena solución, ¿verdad? Limpiemos vacaciones. Sí, y obviamente el consejo es siempre dejar constancias por escrito de ese tipo de vacaciones, ¿verdad? Que no se nos vayan de vacaciones y sea únicamente verbal, sino alguien siempre esté atento en la empresa y que tenga el respaldo, las firmas, las boletas, etcétera, etcétera, donde consta los días de vacaciones que están tomando, ¿verdad? La idea es que recibamos, digamos, el salario aún cuando no estemos trabajando, ¿verdad? Para no vernos afectados por eso. Y la otra pregunta es, Ginny, ajá. Deténgase de momento, sí. Deténgase. Ajá. Uh-huh. Que no puede llegar, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Pero también son opciones, Aner. Yo en lo particular te diría que básicamente esto tiene que ser una conversación muy honesta, ¿verdad? Y como decía Ginny, con mucha integridad y ética por parte de los empresarios y también de los trabajadores. Porque puedes pactar, digamos, cuando tienes 200, 300 o X cantidad de empleados, decir, bueno, vamos a tomar esta semana 1 o 2 días sin goce de salario y 3 días vamos a laborar.
De esa manera hay interrupción en cuanto al pago de salario por esos 2 días, sin embargo te hace responsable por el resto como patrono, aunque tal vez no estés produciendo el 100%. Entonces hay un punto medio o un balance que podemos llegar a consensuar y que de una otra manera nos permite seguir operando y pues también como mencionábamos anteriormente, o sea, probablemente no podemos asumir el 100% de compromisos, puesto que obviamente hay una reducción en cuanto a los ingresos y la productividad, pero sí podemos asumir o hacerle frente a ciertas circunstancias donde hay un consenso entre empleado y empleador, ¿verdad? Y esa era la pregunta, ¿cómo se utiliza la figura del permiso sin goce de salario? ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo se utiliza? Bueno, independientemente cuál sea la opción, todo se documenta, como bien dice Luis Fer, ¿verdad? Y esto, si es un permiso, pues se documenta como tal con los debidos antecedentes, porque hoy todo el mundo tiene claro qué está pasando. En un año no sabemos si nos recordaremos qué era lo que ocurría en estas épocas, y si tenemos una auditoría más adelante, estos cambios en las condiciones de trabajo deben de plasmarse en un documento suscrito por las partes. Y aquí alguien me preguntaría, pero ¿cómo vamos a firmar si ni siquiera podemos llegar a trabajar? ¿A qué hora yo firmo un documento? Bueno, hay que encontrar la oportunidad, ¿verdad? En el mundo ideal debiese ser previo a que se esté llevando de hecho los cambios, pero si no se puede, en el momento en que las partes vuelvan a recuperar su rutina y puedan accederse la una a la otra o ambas al trabajo, pues ahí sacar las firmas, aunque tenga un efecto retroactivo. Yo sugeriría, por ejemplo, también el tema de correos, intercambio de correos electrónicos, ¿verdad? Que conste básicamente la aceptación y el acuerdo, aunque posteriormente sea formalizada, digamos, a través de una firma o un documento, el acuerdo. Sin embargo, debe existir algún tipo de precedente para que también el patrono tenga algún tipo de backup, ¿verdad? Para poder, digamos, mostrar en caso de una contingencia con el Ministerio de Trabajo o algo que pudiera suceder hacia futuro. Entonces es importante pues la documentación, y también, bueno, creo que es un momento en el que podemos aprovechar para revisar nuestra documentación laboral, dígase contratos, políticas, reglamentos, y eso también nos prepara hacia futuro, porque hacia futuro podemos desarrollar una política, por ejemplo, que trate ese tema o este tipo de circunstancias, ¿verdad? Porque tuvimos experiencia con el COVID, con la pandemia, ahora tenemos este problema con los bloqueos. Entonces creo que ya lamentablemente no es algo que debemos desconocer, sino más bien algo que debemos prever hacia futuro. Así es una. Y la otra pregunta que también nos hacen acá, amigos que nos escuchan y nos escriben al 599-511 es, ya no tengo vacaciones. Es decir, no, ya me las acabé. Tu periodo se acabó, ¿no? ¿Es válido a gozarlas por adelantado? Esa es una. Dale, Luis Fer. No. Bueno, mira, lo que sucede es que el tema de las vacaciones es, bueno, si tienes y se ha acabado tu periodo, es en este caso facultad del empleador otorgar, digamos, vacaciones adicionales por el periodo que estás gozando, o sea, por el periodo del año que estás gozando. Sin embargo, yo diría que, o sea, se puede hacer, creo que se puede hacer porque es un beneficio superior a lo que la ley establece. Sin embargo, hacia futuro, por ejemplo, la contingencia puede ser que si ese trabajador por alguna razón renuncia o es despedido, esas vacaciones no van a ser por descontadas de su pasivo laboral, porque son prestaciones irrenunciables. Entonces, por ahí tenemos que tener entendido de que se puede hacer, pero puede surgir una contingencia hacia futuro, ¿verdad? Okay. Hacia un futuro cercano. Cercano, correcto. Entonces, ese es un escenario que pone Luis Fer. ¿Y qué pasará si el retornar a labores, ¿verdad? Todo ya se estabiliza y ese trabajador le dicen, mira, hemos tenido que hacer una reestructuración por costes, esto nos ha superado y ya no podemos sostener la misma presión. Tú te tienes que ir, la empresa va a tener que aceptar que esos días que dio en anticipo no los va a recuperar, ni los puede descontar de su pasivo laboral. Muy bien, es una. ¿Qué otras opciones tengo? Ya hablamos de las vacaciones, ya hablamos de un permiso con goce de salario o licencia sin goce de salario. ¿Existe alguna otra opción, Ginny? Sí, podríamos hablar de una modificación de las condiciones desde un punto de vista integral, Aner. Ya Luis Fer nos decía en los primeros minutos de esta charla, y es que podemos cambiar el horario, ¿verdad? Pero el horario supone, en esa opción que Luis Fer planteaba, supone trabajar la misma cantidad de horas en una distribución distinta. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos esa distribución y decimos, no, es que ya no te necesitamos tiempo completo?
E inclusive hay operarios, Aner, yo ya he visto empresas que han operarios de personal que hacía trabajo de manufactura, de operación presencial y que los han puesto a hacer trabajo de oficina desde casa para aprovechar su tiempo, pero solamente los pueden ocupar determinadas horas, ¿verdad? Naturalmente no van a poder cumplir toda su jornada. Entonces la jornada efectiva de trabajo, digamos que se corta a la mitad y por tanto el sueldo también daría derecho a cortarse, siempre y cuando esto no sea inferior al mínimo, ¿verdad? Ahí ya tendríamos otro problema, pero se pueden hacer esos cambios. También es una modificación que debe realizarse de manera temporal en el contrato, reconociendo que una vez las condiciones recuperan su habitualidad, pues también la jornada como también el salario. Y aquí tengo una pregunta bien interesante. Es decir, permiso sin goce de salario también implica que las prestaciones sigan corriendo. Sí, bueno, definitivamente. O sea, lo que sucede es que el salario no se va a pagar, ¿verdad? Como tal. O sea, si vas a tener un permiso o un empleado que va a tener 5, 6, 7 días sin goce de salario, eso no significa que haya interrupción y que las prestaciones laborales no deben de pagarse. Es decir, vas a pagar bono 14, aguinaldo, vacaciones de igual manera. Así es, esa no se va a afectar. Y la otra pregunta, que también es muy válida, es en relación a las cuotas patronales del IX, del Seguro Social. Aún así sea que trabajó, digamos... 10 días. 10 días. 15 días. Ajá, se va a tener que pagar completo, Ginny. Miren, volvemos a ese vacío legal interminable. El IX no se ha pronunciado al respecto, ¿verdad? No me atrevería a decirle que mi opinión ahorita va a ser lo que el IX realmente opere cuando ya se cumplan los periodos de pago. Cuando ocurre esto será el próximo mes, que ya las empresas se les venza su plazo para pagar lo correspondiente a la planilla de este mes y vean ese desbalance que hay en la planilla a nivel económico. Pero hoy, con la regulación que tenemos, con los criterios que el IX ya ha emitido, le diría que sí, que lo van a tener que calcular sobre la totalidad. Correcto, cuando presentes tu planilla, el IX seguramente no te va a dejar pagar por debajo del mínimo y de una otra manera va a tener un ajuste para que al menos el salario mínimo sea reportado en la planilla y te haga un ajuste, definitivamente. Hemos recibido pues buenos comentarios en relación a la reorganización de las jornadas laborales. Al parecer existe mucho más por madrugar, es decir, para poder empezar más temprano si hay que ir presencialmente. Un llamado a aquellas posiciones, a aquellos líderes que tienen que ver con posiciones que que pueden trabajar a distancia. Y voy a hacer algo que no tenía pensado decir aquí al aire, pero hay que irse preparando en el futuro para trabajar virtualmente, ¿verdad? Y estar preparado para este tipo de situaciones en las que no podemos llegar a la oficina o al lugar donde estamos desarrollando nuestro trabajo. Esto, y otra pregunta que tenía que ver con las comisiones. ¿Qué pasa con los vendedores que tienen una... Por cierto, aquí Víctor Gabriel nos decía, bueno, tengo una duda en qué afecta si pido permiso a cuenta de vacaciones. Ya dijimos que estamos bien, ¿verdad? Permiso a cuenta de vacaciones. Se vale. Se vale. Pero, digamos, vendedores que ahora se ven reducidos sus comisiones, ¿verdad? Porque están vendiendo sin duda menos, porque no hay suficiente stock y porque no están las condiciones para poder entregar la mercadería. En este caso, empresas ven afectadas también su facturación en cantidad de facturación mensual, pero también sufren los vendedores, ¿verdad? Bueno, Ana, creo que sí. Lo que también tenemos que poner mucha atención ahí es el tema de la relación laboral con el vendedor y temas contractuales, ¿verdad? Obviamente, si ellos generan pago por comisión, sus ingresos a ver afectado, ¿verdad? Porque no logran tal vez alcanzar la meta con base al estado actual del negocio, ¿verdad? Entonces, de una otra manera, sí va a haber un decremento de sus ingresos. Sin embargo, tal vez en este caso podemos llevarlo al mismo tema de como cuando él tiene baja productividad o cuando, por ejemplo, no logra llegar a las metas por sí mismo, no por causa de la empresa, porque es un tema ajeno a la empresa. Entonces ahí pues tendríamos que analizar cada caso en particular. Sin embargo, te diría que ahí es una pérdida para ambas partes, ¿verdad? Sí, y me imagino el contexto también es
que tal vez estoy vendiendo pero no se puede entregar. Entonces, si como no se entrega, yo no puedo terminar el proceso de facturación. Y porque pues probablemente el producto tenga necesidad en el mercado. Pero yo creo que me empezaste este segmento usando con un concepto y era conversemos, ¿verdad? Ojalá y pudiéramos sentarnos a conversar las partes para poder llegar a acuerdos. Es que es esencial porque tenés que encontrar soluciones. Yo siempre me siento a la mesa cuando estoy en un diálogo con diversas partes y les digo, el propósito de estar acá es porque queremos encontrar una solución, porque queremos que no sean afectados de la manera que están siendo afectados hace el momento, ¿verdad? Entonces, cuando encontramos alternativas y sabemos que o estamos perdiendo y perdemos todo, o perdemos un poco, pero ganamos también a la vez de que llegamos a acuerdos. Entonces ese concepto nos debe mantener, digamos, debemos de mantener en mente y creer que si buscamos alternativas podemos hacer algo para que la situación no, por lo menos no empeore y mejorar, la verdad. Claro. Y ahí me detengo porque con el tema de comisiones y a veces se tiende a obviar lo obvio. A ver. Hay que identificar cuál es el disparador de la comisión. Si la ejecución del servicio de venta, la facturación o la cobranza. Y cuando decía se tiende a obviar lo obvio, pues no me refería a platicar con el empleado, a decir, a ver, tú vas a ganar tu comisión cuando esto ocurra, sino que el contrato no lo refleja, ¿verdad? Dicen, no, ponle este salario más comisiones y dejan el más comisiones tan genérico que entonces pareciera ser que si el trabajador cumplió, pues ya tiene derecho a una comisión por default. Y perdón, Jenny, disculpa, por eso te decía o te mencionaba anteriormente que es el momento para revisar nuestros contratos ante estas eventualidades, porque como tú dices, muchas veces los dejamos muy genérico y realmente, ¿qué pasa cuando suceden este tipo de situaciones? Obviamente la carga de la prueba la tiene el patrono y si no establece exactamente cómo funciona, pues va a beneficiar al trabajador en el momento de que eventualmente sea llamado a prueba, ¿verdad? Sí, e imagínate qué va a pasar con aquellos que sí pusieron expresamente, ¿verdad?, en el contrato o en alguna política de comisiones y expresamente dice que es cuando se venda. Pero resulta ser que el cliente de mi cliente, en el caso de Luis Fer mío, pues no le va a pagar en el tiempo habitual porque también está sufriendo una pérdida. Entonces la empresa va a tener un retraso en su liquidez financiera. Y por tanto también podría renegociar esas condiciones que hoy le impiden cumplir de forma como fue pactado originalmente. Entonces, la verdad es que poder compensarlo, por poder atinar y que haya confiabilidad de ambas partes en lo que se está expresando y que eso lo refleje el documento, es la llave maestra para cualquier tipo de situación. Y ahí sí que coincido plenamente contigo, Luis Fer. Si no se pueden tener esas conversaciones genuinas e íntegras, de verdad que hay un problema mayor para la empresa que solo la liquidez financiera. Ok, esta mañana estaba con un cliente que tiene una operación donde no puede operar. Y sus trabajadores están convencidos que no puede operar. No es aquí en la ciudad capital, es en un lugar en el interior donde está, no puede abrir. Y trabajan muchas personas. Y los trabajadores saben que no van a poder abrir y no saben cuándo. O sea, no tienen claridad cuándo van a poder abrir. Y entonces hacen un planteamiento al patrono diciendo, sabemos que la situación está difícil para usted, ¿verdad? Porque no se puede abrir pero por favor no despida a nadie y estamos en la disponibilidad de reducir un poco nuestro ingreso. Fíjate que, bueno, tal vez el tiempo es corto en radio siempre, ¿verdad? Ajá. Pero sería de explorar algunas otras alternativas que el mismo Código de Trabajo establece, como una suspensión colectiva, ¿verdad? En el cual no hay una terminación de contrato que decías, ¿verdad? Y no vamos a retirar a todos los trabajadores, pero van a estar suspendidos sus contratos por un tiempo determinado y temporal. Entonces sería, en el caso que nos hablas, sería de verificar o analizar la situación de este cliente, porque podríamos aducir que por falta de materia prima, por ejemplo, no puede operar. Entonces, que es una causa no atribuible al patrono y por ahí podemos buscar una base para poder realizar una suspensión colectiva en este caso, ¿verdad? Entonces, hay una suspensión de los contratos de trabajo, más no una terminación en la cual el patrono se libera de la obligación de pagar los salarios y el trabajador, obviamente, de prestar sus servicios por casos también fortuitos. También podemos hablar de fuerza mayor, ¿verdad? Excelente. Bueno, el tiempo se nos está agotando. Ginny, ¿qué recomendaciones adicionales para terminar este segmento?
Bueno, más que adicionales, Aner, tal vez recordar las que hemos ido conversando, porque hablamos de muchos escenarios. Y la primera es clasificar cuáles son esos perfiles de trabajo que pueden trabajar desde casa, cuáles son aquellos que su puesto no es naturalmente trabajable en casa, pero sí le puedo delegar atribuciones adicionales que y de paso y aprende una nueva forma de gestionar, una nueva forma de hacer algún procedimiento, y hay veces que se encuentran talentos en esas funciones híbridas, Aner. Y quiénes son los que definitivamente tienen que asistir. Teniendo clara esa distribución, bueno, recordemos los escenarios que hemos ido comentando, pues limpiar vacaciones acumuladas, una licencia con goce de sueldo, una licencia sin goce de sueldo, una modificación a las condiciones de trabajo e incluso una suspensión colectiva total de las relaciones de trabajo. Sin importar cuáles son, pues tener conversaciones genuinas, íntegras y transparentes, ¿verdad? Y 2, documentarlo, ¿verdad? En derecho laboral, aunque es un derecho antiformalista, realmente la carga de la prueba es de la empresa y por tanto, mientras mayor documentación y respaldo haya, mejor, se vive mejor, las auditorías pasan sin ningún riesgo, sin ninguna multa y los trabajadores tienen las reglas del juego claro. Así que eso sería lo que rescato del programa de hoy. Muchísimas gracias, Ginny. Es un lindo resumen. ¿Algo que agregar, Luis Fernando? No, creo que Ginny ha hablado con mucha propiedad sobre lo que hemos tratado de discutir durante la última media hora. Un último consejo tanto al patrono como al empleado, ¿verdad? Hablen con entereza. Entendemos que esta situación es algo que es muy sui generis y que esperamos no vuelva a pasar, pero que lleguemos a acuerdos en los cuales tenemos que entender que todos debemos de ganar, pero también estar dispuestos a perder algo por el bien de común, ¿verdad? Sí, buscar ese ceder y ese punto intermedio que nos permita llegar a un arreglo, ¿verdad? Porque no situaciones parcializadas, ¿verdad?, no nos permiten llegar a un punto intermedio. Ginny Castillo, gracias por estar con nosotros y gracias por tanto aporte. Este era un tema delicado, ¿verdad? Tema delicado que conversar. De hecho, se nos quedan ahí algunas aristas que tendremos que resolver sin duda el próximo programa, ¿verdad? Para poder seguir hablando sobre este tema. Yo tómelo como una recomendación, amigo oyente, es prepararse. Si en este momentito usted está retomando sus actividades, ¿qué pasaría en el futuro, verdad? ¿Qué planes de contingencia podría establecer si esto volviera a darse o se siguiera dando en el futuro? ¿Cómo poderlo sopesar o cómo poder solucionar, las situaciones para sus clientes y para sus colaboradores? Vamos a hacer entonces una pausa y regresamos con nuestro tercer segmento con Edgar Gramajo ya acá en el Libro Tendencia. Gracias, Ginny, gracias, Luis Fernando. Hasta luego. Feliz tarde, feliz semana. 15 razones para dar gracias. Agradecemos a Dios por Vaya con Dios, el programa insignia de Ilumina FM y el motor que impulsó nuestra existencia. Han sido tantas las personas alcanzadas, desafiadas y bendecidas a través de sus emisiones. Con gratitud, celebramos 15 años de iluminar a los guatemaltecos. Ilumina FM. Si usted cree que es demasiado pequeño para marcar una diferencia, intente dormir con un zancudo en el cuarto. Aprende a desarrollar una perspectiva de éxito dirigida por la sabiduría, la cual te guiará hacia los innumerables beneficios de la vida con la lectura del libro Principios y Poder de la Sabiduría en Vaya con Dios, 6 de la mañana, lunes a viernes por Ilumina FM. Hola, yo soy Rosalín Cepeda y hoy te traigo un hack para iluminar tu día. Si alguna vez has sentido que no vales nada, quiero contarte que hay alguien que ya dio su vida por ti y un padre que dio a su hijo por ti. Tú vales la sangre y vida de Cristo. Esto es lo que nos dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto fue un hack para iluminar tu vida. Soy Rosalín Cepeda. Bendiciones. Esta es una radio con certificación Fresh. Ilumina FM. Tendencias Podcast. Comparte todas las semanas contenido que te hará marcar tendencia. Síguenos en tu plataforma favorita de streaming y no te lo pierdas.
Y gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenidos a Tendencias. Estamos acompañándole en su camino de regreso a casa en la finalización de una jornada laboral atípica. Este es el programa número 700. Normalmente estaríamos reunidos todos y en este momentito probablemente ya partiendo el pastel. Probablemente este era el minuto a minuto donde estaríamos cantando el Happy Birthday a esos 700 programas de Tendencias. Sin embargo, estamos acompañándolo acá en su regreso a casa porque sabemos que esta semana el regreso estará siendo con horarios un poco distintos, pero ya me están preguntando varias personas que ya mencioné que queremos reunirlos e invitarles a un desayuno y que eso va a ser sin duda la próxima semana. Estaremos haciendo ahí los arreglos para poderlo convocar, pero estamos pendientes con ustedes, queridos amigos. Yo tenía la ilusión, Luis Fernando y Edgar Gramajo, que ya está con nosotros, tenía la ilusión de que rifar libros, ¿verdad? Estaba buscando y consiguiendo estos libros que hemos leído acá como libros tendencia y que los oyentes pudieran tener la oportunidad de tenerlos físicamente. Hay libros preciosos, ¿verdad? Que hemos tenido la oportunidad de leer acá. Es algo que estamos pendientes. Sí, ojalá se pueda realizar, Aner, y John y María, para que Aner busque esos libros con más ánimo a la audiencia, a que envíe su mensaje a través de WhatsApp y nos diga qué libros le gustaría a usted que rifáramos ese día cuando estaremos celebrando los 700 programas de Tendencias. Entonces ahí escriba su mensajito y diga qué libros le gustaría a usted que Aner nos consiguiera para rifar el día de los 700 programas. Y si me dijeras 2 libros que recomendarías para poderlos incluir en esa en esa rifa, mira, yo creo que uno de los que más me ha gustado que hemos hablado durante el último tiempo es Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos está en la lista, sin duda. Ahí van a ver Hábitos Atómicos para poderlos dar y afortunadamente hay disponibilidad. Entonces sí, ese sí. ¿Qué otro te gustaría? Wow, el que recién estuvimos hablando, se me escapa el nombre, de Bullfrog, The Wisdom of the Bullfrog. Es muy bueno. Ese es un librazo y yo también lo quiero tener físico. Desafortunadamente hay que pedirlo a través de Amazon y eso tarda un poquito y ahorita está siendo un poquito más tardado, pero es una linda opción también. Edgar Gramajo, ¿qué te gustaría regalar a la audiencia? Dame un par de libros que han sido importantes para vos. Hola, Aner, Luisfer, buenas tardes. Qué gusto saludarles y poder compartir esta tarde-noche de lunes. Me quedaría con Hábitos Atómicos también, pero sabes que un libro que particularmente he puesto mucho en práctica este año fue el que leímos de Chris Voss, de Rompe la Barrera del No. Es un libro que nos está ayudando en nuestra oficina para el tema de negociar y conseguir buenos acuerdos como no tenés ideas. Está muy bueno. Ese me gustaría también que lo pudiéramos regalar. Qué buena recomendación. Ese es una muy... ¿Saben uno que a mí me gustó mucho, que no lo hemos comentado aquí en la radio porque es tan bueno que... Nos estamos preparando. Sí, son demasiados capítulos, son capítulos muy cortos. Creo que son como 50 o más, pero son muy cortos. Es uno... que no sé si lo recomendó Sergio Herrarte y por eso lo leí, de Ryan Holiday, que era Ego. No el Ego. Fíjate que yo empecé por el número 1, que era el número 2 de La Disciplina Marcará Tu Destino, y el número 1 era Coraje, el coraje, el llamado al coraje. El llamado del coraje. Ese me gustó mucho también. Me gustaría para poderlo dar. Es hermoso, fácil de leer. Y uno se empatina con las historias. Que por cierto, un buen oyente a quien saludamos también dice, Ulises Solórzano, yo me apunto al desayuno y dice, no voy para mi casa, voy a entrenar un tanto sin ganas, pero con disciplina. Esos son los hábitos atómicos de poder hacer nuestras tareas con el seguimiento que corresponde, ¿verdad? Esa repetición que nos ayuda muchísimo. El día de hoy estamos compartiendo un libro y quiero comentarte. ¿Has escuchado a Brené Brown? Sí, definitivamente, claro. Ella se volvió muy famosa por el tema de la vulnerabilidad. Y este capítulo en especial, que es el capítulo 1, la parte 1, habla de que la vulnerabilidad no es con soltar toda la sopa, ¿verdad, Edgar? Aquí habla de los errores y de los mitos que hemos creído acerca de la vulnerabilidad, y eso es de los errores que tenemos que evitar, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar de esos errores que cometemos con la vulnerabilidad. ¿Eso es lo que nos corresponde, Edgar? Correcto, Banner.
Hoy el capítulo está realmente bastante interesante. Hay muchos conceptos que creo que podemos compartir brevemente hoy. Hablaremos acerca de algunos mitos acerca de la vulnerabilidad, hablaremos de tener el equipo, y por equipo me refiero a las personas que te rodean, cómo es una seguridad psicológica, de qué se trata todo esto y por qué, como tú mencionabas al inicio, ser vulnerable no significa, como diríamos en buen chapín, soltar toda la sopa, ¿no? Porque no necesariamente quiere decir que tenemos que contarlo todo. Hay que saber qué contar y con quién contar. Y con quién contarlo. Ese es importante. A mí me gustó muchísimo. Solo voy a ir a la definición de vulnerabilidad. Dice que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. Ese es el concepto de la vulnerabilidad, tanto en el RAE, la Real Academia Española, como el diccionario de Oxford en inglés. Y en ese sentido, ellos hablan, bueno, Brené Brown habla de que en su oficina hacen una investigación de cuándo se ha sentido vulnerable la gente. Me sentí vulnerable la primera cita después de mi divorcio, me sentí vulnerable al hablar sobre discriminación racial con mi equipo de trabajo, me sentí vulnerable al intentar quedar embarazada después de mi segunda pérdida espontánea, me sentí vulnerable al comenzar mi propio negocio, me sentí vulnerable al ver a mi hijo irse a la universidad, me sentí vulnerable al disculparme con un colega por cómo le hablé en una reunión, al enviar a mi hijo a practicar con la orquesta sabiendo lo mucho que desea ser solista y sabiendo que hay muchas posibilidades de que no forme parte de la orquesta. Me sentí vulnerable esperando que el médico vuelva a llamar después de unos exámenes para darme retroalimentación. Me sentí vulnerable cuando fui despedido por alguien, ¿verdad? Ese sentimiento de sentirnos expuestos, ¿verdad? De sentirnos en la posibilidad de ser heridos, se refiere a esto de vulnerabilidad, y me cambió el concepto, ¿verdad? Porque lo que habla Brené Brown es que cuando nosotros somos igual vulnerables con nuestra gente, generamos un clima de mayor solución de problemas. Es un clima que nos ayuda a ser más productivos, Edgar. Lo que pasa, Aner, es que yo creo que escuché esta frase de Craig Rochelle, ¿sabes? Y él menciona que nadie quiere a un líder que es perfecto. Cuando tú tienes enfrente a ti o en la pirámide organizacional líderes que tú ves que no fracasan, que son perfectos, la vara es muy alta. Entonces, de cierto modo, también te desmotivas un poco, pero cuando tienes un líder que se preocupa por ti, que es vulnerable ante las necesidades tuyas, las de él, las de la empresa. Y mira qué oportuno leer este libro hoy, en este programa, en esta situación en que estamos en este momento en Guatemala, porque seguramente a muchos líderes nos ha tocado ser vulnerables ante esta situación, reconocer probablemente, y lo que estaban hablando en el segmento anterior con Ginny, ¿verdad? De repente no tenemos los protocolos establecidos, a pesar que ya pasamos COVID, no tenemos los documentos legales bien definidos, por ejemplo. Entonces, son temas que nuestra gente nos percibe cuando somos vulnerables. Quisiera pensar que nos hace más humanos, y al hacernos más humanos conectamos mucho más rápido con ellos. Y esta lista que tú mencionaste ahorita, Daniel, de todas las cosas que alguien sufre, por decirlo de una manera, en ser vulnerable, una que me gusta a mí y que es, pienso, una de las pruebas más difíciles para las personas que tienen la oportunidad de ser líderes, es dar y recibir feedback o retroalimentación. Quizás darla es muy fácil, pero depende a quién se la estás dando. Pero más todavía cuando te la quieren dar a ti. Ahí es donde tú eres vulnerable porque hay cosas que no ves. Entonces, en este sentido, la autora, y cerrando esta primera parte en este capítulo, también habla acerca de los comentarios que tú tienes que escuchar de las personas. Es decir, tienes que tener tu lista de personas a las cuales tú les confías mucho y sobre las cuales realmente vas a tomar esos comentarios de retroalimentación, en este caso puntual. Y esto quiere decir también que no cualquiera puede venir a decirte un comentario y por esto tú de algún modo vas a ser más o a ser menos vulnerable, ¿no? Entonces hay que saber realmente también de quién vamos a escuchar ciertos comentarios cuando nosotros somos vulnerables, Anel. Yo también quisiera agregar que cuando estás al frente de una empresa o estás al frente de colaboradores o algún proyecto, creo que de una otra manera la expectativa que tienes sobre ti mismo es que tenga todas las respuestas, que puedas tener todas las soluciones, ¿verdad? Y precisamente cuando llega el momento crítico en el cual tal vez no tienes esa respuesta y no tienes esa solución,
requiere mucho esfuerzo, ¿verdad? Decir, bueno, voy a ser vulnerable y voy a bajar de ese pedestal tal vez en la cual otras personas me tienen, pero yo creo que el principal obstáculo soy yo mismo, porque yo no quiero verme desprotegido o no quiero que las otras personas vean que yo no soy el líder que tal vez ellos esperaban que yo fuera, ¿verdad? Y sí, ahí es cuando sucede algo que me aleja de las personas en lugar de acercarme. Pero tal vez yo quisiera preguntarte, Edgar y Aner, ¿se han topado ustedes en esa situación? Porque en lo particular para mí ha sido difícil decir, bueno, me equivoqué o ayúdenme. Y es complejo cuando estás al frente y tenés todas las cámaras y te preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Yo creo que eso se resuelve muy bien con varios ejemplos que vamos a comentar ahorita de estos mitos, porque el número uno, pero antes de hablar del mito número uno, que es la vulnerabilidad, es el mostrarme vulnerable, ¿es una debilidad? Esa es una primera pregunta. Pero antes de eso, solo para terminar el punto anterior, era, en inglés le llaman, creo que le llaman The Square Squad, que la traducción sería bien rara, pero el concepto es bien sencillito. Es un post-it de 3x3 o por 4x4, un post-it pequeño, y ahí hace una lista con y tiene que ser pequeño porque no pueden ser muchas personas, con aquellas personas que usted les da permiso a que los retroalimenten, personas que le da permiso a que los retroalimenten, y que usted agarre esa lista de esas personas que quepan en ese post-it de 4x4 y les llame y les diga, mira, gracias por ser esas personas que me dicen las cosas como son, ¿verdad? Valoro mucho tu opinión y me ayudas a crecer. Muchas gracias. La pregunta es, ¿quiénes debo escoger en esa lista? Y da aquí un tip que me pareció genial. Y dice, las personas en tu lista deben ser personas que te amen, no a pesar de tu vulnerabilidad, e imperfecciones, sino por ellas. Es decir, esa imperfección, ese que no eres perfecto. O sea, saber que no eres, ellos saben que no eres perfecto, que cometes errores, pero igual te van a seguir amando por esa situación. O sea, porque igual eres te ven transparente, ellos te ven tal cual como eres. Sí, o sea, realmente no tienes por qué dibujar con ellos. Ser perfecto o pretender frente a ellos. Esa me pareció una interesante tarea, si quisiera tomarla, amigo oyente. Un post-it de 4x4, 3x3, un post-it pequeño, algunos nombres, y hacer esa llamada, gracias por decírmelo. Y esas personas, menciona ahí, no tienen que ser aquellas personas que le dicen sí a todo, sino que eventualmente le dicen, ¿qué estás haciendo? No, mano, no está bien lo que estás pensando. O aquellas personas que le dicen sí de frente y a la vuelta le juegan. Dicen que no, pero yo creo que esto está muy relacionado con el tema de las personas que has construido tu equipo por un tiempo, porque no vas a esperar esa transparencia, ¿verdad? Con personas que recién conociste o no has formado. Entonces, creo que también para poder llegar a ese punto tienes que haber construido un trabajo con ese equipo, con esas personas, ¿verdad? Es correcto. Es algo que se va construyendo y la confianza se va construyendo poco a poco, que es algo que también lo menciona Edgar. Mito número 1. La vulnerabilidad es una debilidad. Difícil trabajar este mito, ¿sabes? Porque lo que menciona la autora para este mito es cuando realmente alguien ha dejado de ser vulnerable y ha triunfado. Y ella lo amarra y dice, si usted realmente tiene coraje para ser un héroe, para crecer, necesariamente tiene que ser vulnerable. No puede no mostrar debilidad, o en este caso no es debilidad per se, pero si no es usted vulnerable, la gente lo va a creer, lo que hablábamos hace un momento, no muy perfecto. Entonces eso no cabe en este mito. La vulnerabilidad no significa debilidad, querido oyente. Vulnerabilidad significa que hay cosas que no están en nuestro control y las tenemos que aceptar como tal, y las personas nos van a ver, digámoslo de una forma transparente ante esa necesidad, Daniel. Y el segundo mito era yo no soy vulnerable, o sea, yo no nací para ser vulnerable. Es decir, algunas personas pueden abrirse más fácilmente. Yo escuchaba a Ricky Marroquín predicando y digo, uy, chica, no tengo ese cuero, ¿verdad? De poder hablar tan así. De abrirte frente a una audiencia. Diciendo las cosas que cuenta. Yo no soy vulnerable. ¿Qué diríamos a eso, Edgar?
Es difícil, Aner, y una de las recomendaciones que hace la autora acá es justamente hacerle la pregunta a nuestro escuadrón, se llama ella, ¿no? A este post-it, al escuadrón que apuntemos en este post-it, y es cómo nos comportamos cuando somos vulnerables. ¿Verdad? Si nosotros tenemos la oportunidad de estar casados ya, preguntémosle a nuestra pareja, ¿verdad? ¿Cómo soy o cómo me siento cuando soy vulnerable? Y entonces ahí, y menciona algo que me gustó, porque dice, si es algo que usted ya está practicando, lo va a tomar bien, va a decir, sí, yo ya estoy practicando, pero si no, probablemente va a ser un feedback muy duro que va a recibir de la otra persona, ¿no? Entonces pregúntele a alguien, a su mejor amigo probablemente, ¿cómo soy cuando soy vulnerable? ¿Cómo me comporto? Y si su amigo le dice, no tengo la menor idea, ya esa es una respuesta realmente si usted practica o no practica la vulnerabilidad. Yo creo, Aner, que también parte mucho el hecho, yo no entiendo que existe ese mito, pero realmente a veces creo que se utiliza como un poco de excusa, ¿verdad? Yo no nací así, no, o sea, no puedo hacer eso, o soy tímido, o sea, lo mismo que se utiliza en muchas ocasiones para no hablar en público, o sea, es algo que yo no puedo hacer, pero en realidad creo que ese es un tema de intencionalidad y llegar a tener conciencia de que efectivamente la vulnerabilidad es una cualidad que puedes aprender y desarrollar para crecer en tu equipo, crecer como líder. Y ahí viene un mito número 3. Mito número 3, no necesito tecomates para nadar. No necesito a nadie. Todo lo puedo hacer solo. Lo cual es una mentira, ¿verdad? Pero puede ser que ese sea un pensamiento, Edgar. Lo que pasa es que crecemos pensando que cuando somos adultos no vamos a necesitar de nadie, ¿verdad? Nos hacemos los más fuertes y yo ya me fui de mi casa, entonces me las puedo todas, y la autora dice no necesariamente el hecho que usted sea adulto usted va a poder con todo. Y algo que me gustó, una frase que comenta en esta parte de este tercer mito y que me gustaría rescatar, es que deberíamos volvernos aquellas personas de las cuales otras personas pueden depender. Pero quizás nosotros no dependamos de otros, pero por lo menos volvernos nosotros, que alguien dependa de nosotros. Eso me gustó un montón, porque sí, hay líderes que piensan, Ana y Luis, que realmente no necesitan quejarse o mostrarse débiles o vulnerables ante los demás, y eso no va de acuerdo a lo que menciona la autora en este mito. El mito número 4 habla de puedo descifrar la incertidumbre mediante una fórmula quizás, o mediante un algoritmo o una aplicación. Me refiero a que puedo confiar en Luis Fernando antes de contarle algo, no me va a meter el cuchillo por la espalda. Recientemente tuve una experiencia donde una persona se va a trabajar con nosotros, ¿verdad? Y yo iba de viaje y yo le escribo por WhatsApp, gracias por haber trabajado con nosotros, me voy de viaje mañana, no va a estar para poderme despedir personalmente, pero quería agradecerle. Y eso genera una conversación, pero una conversación que al otro día me jugó en contra cuando la persona usó ese texto de ese WhatsApp para enseñárselo a otros compañeros, como diciéndoles yo era preferida o yo tenía una condición especial, y yo digo, qué cosa más terrible, ¿verdad? ¿Puedo confiar en esta persona? ¿Hay alguna aplicación, una lectura de las reacciones de su rostro? Pero la respuesta es, ¿la hay, Edgar? La verdad es que no la hay, ¿verdad? No existe, Aner. Y ahorita que lo estás mencionando como tal, si me lo permitís, me gustaría también agarrar de una vez el quinto mito, que supuestamente la confianza es antes de ser vulnerable, ¿no? Y lo que dice la autora es que a veces la vulnerabilidad se tiene que dar antes para poder tener confianza, y lo que te pasó ahí probablemente es que perdiste confianza por ser vulnerable, ¿no? Y tratamos de amarrar todo, entonces uno tiene que saber como con quién ser vulnerable, pensar que tal vez esta persona sí merecía ser vulnerable, etcétera. Pero lo que la autora dice en este mito de que la confianza es antes de la vulnerabilidad, no necesariamente, porque a veces necesitamos nosotros abrirnos ante otras personas para ir ganando espacios en términos de confianza. ¿Será dar el primer paso? Sí, Luis Fer. Sí, pregunta si es el dar el primer paso, porque aquí ella pregunta, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, ¿es primero la confianza o primero la vulnerabilidad? Y ese es el mito, ¿verdad? Yo tengo que tener confianza antes de ser vulnerable, y la respuesta, Edgar, es...
No necesariamente. No necesariamente. Lo que la autora dice es que debemos mostrarnos antes, inclusive vulnerables. Ella pone el ejemplo de su hija, ¿no? Que en la clase ella contó algo que era muy vulnerable y todos se burlaron de ella. Es decir, no necesariamente ganó confianza, pero después Brené le pregunta, mira, pero definitivamente sé que hay alguien en tu vida que sí tiene esa confianza y por qué es que se gana esa confianza. Entonces la hija le dice, mira, hay cosas muy pequeñas que unas amigas han hecho conmigo, le dice, que no necesariamente es mostrar gran confianza, pero han hecho cosas tan pequeñas como por ejemplo recordarse el nombre de mis abuelos que ya estaban fallecidos, o cederme el lugar a la hora del almuerzo. Ahí ellas también son vulnerables conmigo y se ganan la confianza. Entonces la autora, y es un poco complicado, al final sí que fue primero la confianza o la vulnerabilidad. Pero pensamos antes que todo, que ser vulnerables nos abre la puerta también a que las personas confíen un poco más en nosotros y viceversa, pienso, Ana. Totalmente. Y a veces vamos a ser burlados, ¿verdad? Y vamos a fallar. Y en este caso que le comento, recuerdo que le hago la pregunta y es que es el problema, ¿verdad? Yo estaba haciéndolo por WhatsApp y era, solo para saber, ¿se va por, digamos, por que el trabajo ya no le satisface o es por tema de dinero? No es por tema de dinero. Ah, bueno, pero hay una posición a la que usted puede aplicar y tiene la capacidad y ahí va a ganar pues más, ¿no? Un incremento, claro. Y entonces, ¿qué le implicaría tanto? Yo creo que usted tiene la capacidad. Y digamos, usó esa información como para poder decir, cuando ya había tomado su decisión, y yo digo, bueno, ¿qué ganaba con hacer ese mal uso, ¿verdad? de la información? Entonces, pero uno dice, algunas veces va a salir. Y te sentiste que se aprovechó de tu vulnerabilidad. Y después reúno al equipo y le digo, a ese equipo, le digo, miren, perdón, ¿verdad? Tal vez lo manejé de manera equivocada, sin embargo la intención era, en efecto, hay una posición ahí que necesitamos completar y yo pensaba que ya podía llegar a esa posición, sin embargo, menos mal ya no la aceptó porque sin duda pues no era alguien que hacía empatía con el equipo. Pero algunas veces podemos salir mal en eso. Sugiere también un ejercicio que me gustó muchísimo y se los pongo. Dice, le damos a las personas unas oraciones, dice, y les damos unos post-it. Yo crecí creyendo que la vulnerabilidad es decir, yo crecí creyendo que la vulnerabilidad era que debilidad. Te jueguen la vuelta, una debilidad, y lo pegan en una pared los post-it. Y bueno, si el grupo es lo suficientemente afín, ¿verdad? O numeroso como para que no se identifique quién escribió. Entonces hablar de cada una de esas cosas, pero salen muy buenas cosas ahí, ¿verdad? Porque podemos tener mitos o ideas que no son las correctas, ¿verdad? Y un concepto, Edgar, lo presenta como una pregunta. ¿Cómo sé si puedo confiar en alguien lo suficiente como para ser vulnerable? Esa es una pregunta interesante, Aner, y la respuesta es que depende, te diría yo, depende de si son personas que están dentro de tu escuadrón, depende si son personas que te van a hablar con honestidad, si tú sientes, por ejemplo, que son de las personas que te van a decir no siempre vas a encontrar sí, pero depende mucho también de la confianza que ellos hayan ganado contigo, Aner, y aquí me gustaría, si me lo permitís, también hablar de otro concepto que menciona la autora aquí, que es acerca de un contenedor seguro. Ajá. Es decir, tener un espacio donde nuestra gente se sienta, digamos, en confianza de poder compartir cosas que no necesariamente las pueden decir todos los días, y es algo que en este momento me gustaría compartir con la audiencia, Aner, un par de preguntas que la autora menciona en este capítulo en relación a esto, y dice, si ustedes tienen algún momento donde hay una situación difícil, cómo mostrarse vulnerable, reconocer, por ejemplo, en este momento particular en que estamos atravesando, decir, miren, sí, es un cambio fuerte, probablemente hay cosas que nos pueden generar mucha ansiedad, hay cosas que pueden ser difíciles de superar en este momento, pero aquí viene lo interesante, ¿no? Y ella dice, haga este tipo de preguntas. ¿Cómo es mi apoyo ahorita para ustedes? ¿Verdad? Si usted es un líder ahorita en un equipo y está en esta situación de que no sabe cómo trabajar con los horarios, permisos, las ventas, etcétera, pregúntele a su equipo,
¿Qué necesitan de mí? ¿Qué apoyo necesitan de mí? ¿Qué preguntas tienen en este momento que yo pueda responder? ¿Hay algo que les causa ansiedad, preocupación? ¿No pueden dormir? Cuénteme qué está pasando, ¿no? ¿Hay alguna historia en particular que me quieran compartir o cualquier otra pregunta que tengan? Te quiero comentar brevemente, yo hice este ejercicio hoy. Nosotros en la empresa donde estoy yo la semana pasada hicimos teletrabajo toda la semana, entonces hoy que tuvimos ya la oportunidad de regresar algunos, tuvimos este espacio abierto y eso es ser vulnerable, Ander, porque no sabes qué te pueden responder, no sabes qué te pueden decir. Entonces tú preguntas, bueno, aquí estoy, ¿qué les preocupa? ¿Qué hay ahorita que les preocupa en la mente? Y la verdad que la respuesta principal fue, el trabajo no es que no nos preocupe, pero no es algo que nos quita ahorita el sueño, más en sí la situación general del país, donde por supuesto ahí no podemos hacer mucho nosotros como líderes probablemente, pero sí dar cierta claridad. Entonces esta parte del contenedor seguro, le llama la autora, creo que es algo que nosotros, digamos, a nivel cultural deberíamos de trabajar con nuestros equipos para propiciar estos ambientes de discusión en confianza, llamaría yo, Ana. Y Luis Fernando Galvez nos hace una linda acotación que dice: Dios ayuda a que se revelen los corazones, nunca nos cansemos de hacer el bien. Qué hermoso mensaje, gracias por compartirlo, Luis Fernando. Y también Ulises nos dice: la vulnerabilidad en el trabajo puede ser chismes en procesos de sanación, liberador, de testimonio para los demás, puede ser transparencia, le resta poder al enemigo espiritual, es poder para ayudar a los demás. Qué lindos mensajes, muchísimas gracias. Y yo quiero terminar con esta parte. Desafortunadamente esto está súper bueno, pero también hacía una recomendación que era que lo que he descubierto a través de la investigación es que la confianza se construye en momentos pequeños, a lo que yo llamo puerta corrediza. En cualquier interacción existe la posibilidad de conectar con tu pareja o con una persona. Uno de esos momentos no es tan importante, pero si siempre eliges dar la espalda, entonces la confianza se erosiona. Muy gradualmente, muy lentamente, la confianza es la acumulación y superposición de pequeños momentos y relaciones recíprocas, ¿verdad? Vulnerabilidad en tiempo, confianza, vulnerabilidad crece junta con la confianza. Lindo mensaje. Y el último, que no nos dio tiempo y que desafortunadamente era tal vez tanto de que hablar, Aner. Mito número 6 será: la vulnerabilidad es revelar cosas. Lo que dice es, no necesariamente es contar toda la sopa, porque ese ejemplo que pone Edgar fue fabuloso, ¿no? Que después de su conferencia una persona le dice: mire qué bueno que me escuché esto, voy a ir con los inversionistas de mi emprendimiento que yo no sé ni qué estoy haciendo. Entonces le dicen: no puedes contar toda la sopa, ¿sí? Ellos tenés que contárselo a un mentor o a alguien que te pueda ayudar, ¿no? Pero no puedes ir con todos diciéndoles, ¿verdad? Porque te van a destrozar. A punto de quebrar. Y es que el punto que cuenta en esa historia, Aner, y trayéndolo a colación lo que vimos hoy en día, él quería decir, este CEO quería decir: mire, nos estamos desangrando financieramente a todo su equipo, ¿no? Entonces le dice ella: ojo, no necesariamente tienes que contarlo todo o no de esa forma. Entonces, queridos escuchas, ojo con lo que decimos y cómo lo decimos y en qué momento lo decimos, porque no necesariamente todo lo que queremos decir es ser vulnerable. El mensaje es que no hay un liderazgo audaz sin vulnerabilidad, pero ojo, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? No se trata de compartir en exceso, indiscriminadamente, sino tenemos cuidado del momento, el tiempo y a quién. Yo agregaría que esto requiere sabiduría, y la sabiduría viene de lo alto. Exactamente. Yo no sé si nos ha pasado a todos los hombres en los retiros de hombres, amigos. Si ustedes le hay un retiro y uno regresa a veces con tanta revelación y que simplemente quiere tirar toda su basura con la gente, ¿verdad? Y eso es algo que no hay que hacer así, ¿verdad? Hay la sabiduría de parte de Dios para hacerlo de la manera que genere menos problema y que te ayude a crecer. Edgar, gracias por estar con nosotros. Lindo libro. Este capítulo me encantó. El 2 se pone tal vez menos extenso, aunque sí una historia, ¿verdad? Bastante larga. Bastante que leer todavía. Bastante. Entonces es hermoso. Gracias, Luis Fernando Aguilar, por estar con nosotros. Gracias, Anel. Gracias a la audiencia y nos reencontramos en una próxima ocasión. Nos reencontramos pronto, Edgar. Sí, un gusto, Aner, y un saludo a todos nuestros oyentes. Rodrigo García en los controles, gracias por apoyarnos y por estar aquí al pie del cañón, no importando si hay bloqueos. Aquí está. Dios lo bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos.
Tendencias es una producción de Ilumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm. Todo comenzó con una oración. Aunque hemos cambiado con los años, Dios sigue siendo el mismo. Ilumina FM, 15 años. 19 horas, 1 minuto. Comenzamos en 10. Con las 10 más solicitadas de nuestra Fresh List. Ilumina Hits.